Cuando salí de la mansión de mis padres biológicos, aún no podía comprender la realidad. No fue hasta que subí al autobús que poco a poco empecé a darme cuenta de que todo era cierto. Era rico. Después de repetirlo en silencio varias veces, de repente empecé a reír. Riendo me di cuenta de que no podía parar de llorar. Todos en el autobús se giraron a mirarme, sorprendidos por mi estado. Ya tenemos dinero. Félix se salvará. La preparatoria número 1 es la mejor de nuestra ciudad, y está lejos de la casa que alquilamos. Félix no está bien de salud y no quiero que se apretuje en el autobús, así que todos los viernes voy en bici eléctrica durante más de 1 hora para recogerlo y luego volvemos a casa tranquilamente durante 1 hora más o menos. Al ver que no había venido en bici eléctrica, Félix pensó que me había caído. Me agarró y me revisó durante un buen rato. Cuando supo que iba a tomar un taxi de vuelta con él, frunció el ceño y me miró fijamente un buen rato. Nos bajamos cerca de mi casa, y los vecinos que habían presenciado mi reencuentro con mis padres biológicos ese día se acercaron con curiosidad a hacerme preguntas. Cuanto más preguntaban, más serio se ponía Félix. En cuanto llegué a casa y dejé la mochila, me preguntó con seriedad qué había pasado exactamente. Le conté todo lo que había pasado en los últimos 2 días con todo detalle. Ya tenemos el dinero para la cirugía. Le apreté la mano con fuerza. Después de contarle todo lo que había pasado estos 2 días, se quedó callado. No te preocupes, les caigo muy bien. Seguro que sí. ¿Les contaste de mí? Todavía no. Félix apartó mi mano sin expresión alguna. No les digas nada. No usaré su dinero para la cirugía. Lo agarré con fuerza y lo hice mirarme. ¿Qué tonterías dices? Si no te operas, ¿qué piensas hacer? ¿Esperar a que el tumor desaparezca solo? La mente brillante de Félix estaba plagada de 5 o 6 tumores, mal ubicados, afortunadamente todos benignos y de crecimiento lento. La cirugía podría curarlos, pero los costos pre- y postoperatorios ascenderían a cientos de miles. Ninguno de los dos era mayor de edad, así que no podíamos pedir préstamos ni pedir dinero prestado. Andaba desesperadamente corto de efectivo, extremadamente corto. Solo podía aceptar todo tipo de encargos de decoración de uñas día y noche, permitiéndome comer solo cuando Félix llegaba a casa, solo para reunir el dinero suficiente para que pudiera operarse lo antes posible. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Preguntó Félix con impaciencia, empujándome. Ya no era el niño que acababa de llegar a mi casa. Eres mi hermano. Mentiras. No necesito que te preocupes por mí. Será mejor que regreses a tu casa y vivas la vida de un rico. Vete, vete ya. Ante su repentino arrebato, me quedé un poco atónito. Félix, no seas así. No te abandonaré. Siempre serás mi hermano. Juró algo raro en él. ¿Quién es tu hermano? Mandy, ¿quién te crees que eres? Solo eres 10 meses mayor que yo, ¿y de verdad te crees mi hermana? Hay tanta gente en el mundo que merece morir. ¿Crees que puedes controlarlos a todos? Ya te dije que no interfirieras, ¿no entiendes el lenguaje humano? Será mejor que te vayas ya, regresa a tu casa. Le razoné pacientemente, no te alteres tanto. Cuando mamá murió, ¿no dijo que somos familia para toda la vida y que debemos cuidarnos mutuamente? Él seguía impasible. Esa era tu mamá, no tiene nada que ver conmigo. No, ya ni siquiera es tu mamá. Tu madre biológica ya te ha aceptado de nuevo. Félix, no creas que tengo miedo de golpearte ahora mismo. Después de hablar, me obligué a controlarme. Bueno, no tienes que reconocer a la señora Margaret. Pero Ethan es tu verdadero hermano, ¿verdad? Le prometí que lo haría sin duda. Ethan está muerto. Ethan ha muerto y mamá también. Todos han muerto. Ya no tengo nada que ver contigo, se acabó hace tiempo. Mandy, ¿puedes estar un poco más lúcida? Ya no quiero fingir ser tu hermano. Solo vete, ¿de acuerdo? Tras gritar estas palabras, Félix se tensó por completo. Ante mi mirada silenciosa, finalmente apartó la mirada y extendió la mano para empujarme. No esperaba que en cuanto me tocara, le diera un bofetón en el brazo. El fino uniforme escolar de manga corta no le ofrecía ninguna protección, y el sordo golpe hizo que Félix abriera los ojos de par en par al instante.
Pero antes de que pudiera decir nada, agarré la escoba de la esquina y tirando de su brazo, empecé a azotarlo. Nunca imaginé que Félix, ya con 15 años y aún perseguido y azotado por mí, aullaría después de 2 golpes, forcejeando y gritando sin parar: ¿Qué haces? Mandy, para. No me golpees. ¿De verdad crees que solo porque te consiento tanto puedes salirte con la tuya? Sabes que Ethan y mamá están muertos. Ahora quiero ver quién puede evitar que te gane. Cuanto más golpeaba, más hábil me volvía. Finalmente, después de que gritara, llamándome hermana, tiré la escoba, lo empujé hacia el sofá descolorido, puse las manos en las caderas y lo miré con fiereza. Dime, ¿qué quieres exactamente? Piénsalo bien antes de hablar. Si vuelves a intentarlo, usaré una percha. Hundió la cara en el sofá, haciéndose un ovillo. Mandy, te lo ruego, déjame en paz. Creo que aún no te han despertado. Se incorporó de repente, acercando su rostro a mí, con lágrimas en los ojos mientras me miraba fijamente. ¿No te da asco verme la cara? Ese cabrón, ¿no piensas en él cuando me miras? Recuerdos insoportables me asaltaron al instante. Aturdido, un rostro sorprendentemente parecido al de Félix, pero mucho más curtido, apareció ante mis ojos. El hedor, los movimientos bruscos, las maldiciones vulgares, el terror impotente. Instintivamente lo aparté con fuerza. Félix, que se había desplomado en el sofá por la fuerza, echó la cabeza hacia atrás, con lágrimas en los ojos, pero su sonrisa era particularmente maliciosa. Mandy, soy su hijo. Hace un año, el padre biológico de Félix. Ese hombre intentó violarme. Ese hombre trajo a Ethan y a Félix a casa de la señora Margaret cuando yo tenía 10 años. La señora Margaret es mi madre adoptiva. También es la madre que más quiero. Desde que tengo memoria, solo he tenido a mi madre adoptiva. Recuerdo la primera vez que le pregunté de dónde venía. La señora Margaret se quedó atónita por un momento y luego, con calma, me dijo que me había encontrado en un basurero. Pero en aquel entonces, todos los niños que hacían esta pregunta a sus padres solo obtenían esa respuesta. Así que no tomé en serio sus palabras. Sus padres murieron cuando ella era muy pequeña, y tuvo que luchar para crecer sola. Tras hacerse adulta, bueno, no realmente madura, con solo 20 años, se casó ingenuamente con un hombre 8 años mayor, solo para descubrir, tras el matrimonio, que tenía muchos vicios: alcoholismo, juego, violencia doméstica. Cuando ya no pudo soportarlo y quiso escapar, descubrió que estaba embarazada. No quería que su hijo creciera sin padre, así que se convenció de quedarse con el bebé. Pero cuando el bebé tenía 7 meses, ese hombre la golpeó y le provocó un aborto espontáneo. Entonces su corazón murió por completo. Ella también había pensado en morir con ese hombre, pero él nunca le dio la oportunidad de vengarse. Una noche de verano cualquiera, borracho, cayó al río y se ahogó. De camino a casa, tras identificarlo, la señora Margaret oyó vagamente el llanto de un bebé. En un cubo de basura que apestaba a mugre, sí que encontró a un bebé envuelto en una camisa de manga corta de adulto. ¿Eres tú? Siempre que la señora Margaret decía eso, yo respondía por costumbre, pero nunca le prestaba atención, pensando que era solo una historia nacida de lo mucho que mi padre la había herido. Después de todo, el hombre del que hablaba Margaret era realmente detestable. Aunque otros dijeran que no me parezco a ella, no lo creería. Como nunca conocí a mi padre, quizá me parecía a ese padre que recibió su merecido. El chico de al lado se parece mucho a su padre. No importaba lo que me dijeran los demás o Margaret, yo creía firmemente que era su hijo. Al fin y al cabo, ella me quería de verdad. No era el tipo de amor inefable, algo que tienes que comprender por ti mismo. Era apasionado, directo, un favoritismo feroz. Cuando otros padres eran demasiado tímidos para expresar su amor, ella me abrazaba una y otra vez, diciéndome cuánto me amaba. Mi existencia le hizo sentir que vivir en este mundo cruel no era tan malo después de todo. Este amor era tan intenso que no me importaba si lo que decía sobre mis orígenes era cierto o no. Porque pase lo que pase, el hecho de que Margaret sea mi madre jamás podrá cambiar. Ella, soltera, me crió entre chismes de todo tipo. Hasta que, cuando cumplí 10 años, conoció a un hombre. La señora Margaret originalmente había planeado envejecer sola, criándome sola.
Pero la aparición de ese hombre la hizo sentir querida y apreciada por primera vez. Así, la señora Margaret, de 32 años, se enamoró. La situación de ese hombre era similar a la de la señora Margaret. Su esposa había fallecido y él estaba criando a 2 hijos. El mayor era 3 años mayor que yo, y el menor, 1 menor. Al principio, todo iba sobre ruedas. Me gustó mucho el hermano mayor que apareció de repente. Era amable, guapo y compartía conmigo todo tipo de bocadillos. Al ver que no me resistía tanto a la repentina aparición de mi tío, mi hermano y mi hermano menor como la señora Margaret había imaginado, después de cenar juntos varias veces, decidieron estar juntos. Durante ese tiempo la señora Margaret parecía verdaderamente feliz. Era una felicidad completamente diferente a la que mostraba cuando estaba conmigo. Me alegré por ella. Esperaba que la señora Margaret pudiera ser feliz, no solo por mí sino por ella misma. La señora Margaret creía que el destino finalmente le había sonreído, trayéndole un amor y 2 hijos. Pero la realidad fue que poco después de mudarnos juntos, ese hombre abandonó a los 2 niños y huyó. La señora Margaret nos llevó a investigar el pueblo natal de ese hombre. Tras preguntar a los lugareños, descubrimos que hacía tiempo que había vendido la vieja casa y el terreno. No solo eso, sino que desde joven, ese hombre se había valido de su atractivo para engañar a las mujeres y hacer que gastaran dinero en él en todas partes. A medida que envejecía, se llenó de malos hábitos, que solo se asentaron gradualmente tras casarse y tener hijos. Los buenos tiempos no duraron mucho, su esposa enfermó, gastaron mucho dinero y al final, perdieron tanto su riqueza como a ella. Tras la muerte de su esposa, estuvo deprimido un tiempo, pero luego volvió a sus viejas costumbres, incluso peor que antes. Supe que ya había acumulado una deuda enorme afuera. Esas personas desaparecieron sin dejar rastro al enterarse de que el hombre había abandonado a los 2 niños con la señora Margaret, lo que dejó a todos profundamente entristecidos. Algunos los criticaron, mientras que otros sintieron lástima por la señora Margaret. Pero al final, todos le aconsejaron en secreto a la señora Margaret que dejara ir a los 2 niños y no los volviera a llevar, para no sobrecargarse. Para ser sincera, en ese momento, todavía no entendía del todo lo que estaba pasando. Solo sabía que la mirada de la señora Margaret al mirarnos a los 3 era muy extraña. Y cuando la señora Margaret nos miró, Ethan, que me había estado sujetando la mano, me la apretó con fuerza. No fue hasta que grité de dolor que entró en pánico y me soltó, disculpándose. ¿Qué pasa? En ese momento Ethan se tiró de la comisura de la boca, apartó a Félix medio paso y negó con la cabeza. Nada. La expresión de Félix también se volvió muy extraña. Normalmente odiaba estar pegado a Ethan, pero hoy, no solo no se resistió cuando Ethan lo abrazó, sino que incluso rompió su costumbre y extendió la mano para agarrar con fuerza la esquina de su camisa. Mi intuición me decía que algo debía haber pasado, pero Ethan no quería decírmelo. Bueno, solo nos conocemos desde hace medio año. Aunque es muy amable, siempre he querido tener un hermano mayor. Pero la señora Margaret dijo que todos tenemos secretos que no queremos que otros sepan. Como él no quería decirlo, no insistí más. Mandy, vámonos. Justo cuando estaba distraída, la señora Margaret se acercó a nosotros con movimientos exagerados, me agarró la muñeca y siguió adelante. Casi me derriba, sus pasos eran tan largos que me costó seguir el ritmo, incapaz incluso de mirar atrás para ver si Ethan la seguía. Mantuvo la cabeza gacha y caminó un rato, luego se detuvo de repente. Fue tan repentino que casi pierdo el equilibrio otra vez. Finalmente tuve la oportunidad de mirar atrás. A lo lejos vi 2 figuras muy juntas observándonos sin moverse. Levanté la vista a punto de decirle a la señora Margaret que no caminara tan rápido, o no podrían seguirme el ritmo. Pero entonces oí a la señora Margaret respirar hondo y gritarles a las 2, ¿qué hacen? Apúrense y alcáncenme. Si se demoran más, nadie se irá a casa esta noche. Giré la cabeza para mirar. La distancia era tan grande que no pude ver sus expresiones con claridad, solo los vi levantar las manos para limpiarse la cara y luego, con cierta vacilación, dar un paso al frente. Cuando Félix intentó avanzar de nuevo, Ethan, que era un poco más alto que él, lo detuvo y ambos se detuvieron de nuevo. Me molestó un poco su desidia. No se dejen engañar por lo tranquila que suele ser la señora Margaret, cuando tiene frío, su cara da miedo.
Aunque no había dicho nada hace un momento, sentí que estaba a punto de estallar. No me preguntes cómo lo sé, cada paliza que he recibido me ha enseñado algo. Seguían inmóviles. La señora Margaret bajó la mirada y me miró fijamente un instante. Entonces, como era de esperar, la señora Margaret me agarró y avanzó a grandes zancadas una vez más. Pero esta vez, me jaló hacia ellos. Curiosamente, cuando la señora Margaret llegó a ellos, no perdió los estribos como había imaginado. Esto hizo que todas las buenas palabras que tenía preparadas para decirles fueran completamente inútiles. No llores. La señora Margaret limpió las lágrimas de Ethan y Félix con movimientos poco delicados, tomando mi mano en una y la de Félix en la otra. Mandy, agárrate fuerte de la mano de Ethan. Nos vamos a casa. Obedientemente tomé la mano de Ethan y lo miré con una sonrisa radiante. Hermano, vámonos a casa. La señora Margaret dejó a Ethan y a su hermano. Su única petición fue que me trataran como a su propia hermana y me protegieran pase lo que pase. Mandy, ¿me oíste? Tus hermanos también lo han pasado mal. Este es tu hermano mayor, y este es tu hermano menor. De ahora en adelante son hermanos, las personas más unidas del mundo. Son tu familia y debes protegerlos. Gracias a las profundas enseñanzas de la señora Margaret, que nos conmovieron profundamente, los tres nos hicimos muy unidos. ¿Te preguntas qué tan unidos? Después de mudarnos, todos creyeron que éramos hermanos biológicos, asumiendo que nuestra familia era bastante progresista, ya que yo adopté el apellido de mi madre y el otro el de mi padre. Los cuatro vivimos felices juntos durante 3 maravillosos años. Criar a 3 hijos no fue fácil. Aunque la educación obligatoria era gratuita, todo lo demás, comida, ropa, alojamiento y gastos diarios, requería dinero. La vida era frugal, pero todos éramos felices. Félix estudiaba muy bien y sus notas siempre eran excelentes. Mi mamá siempre sonreía de oreja a oreja al ver su boleta de calificaciones. Asistir a las reuniones de padres y maestros era la rara ocasión en que Félix lucía su mejor ropa. Ethan también sacaba buenas notas, era muy sensato y tenía un carácter genuinamente bueno. Hacía todas las tareas de la casa y los fines de semana trabajaba a tiempo parcial en un supermercado cerca de casa. Al principio insistió en darle el dinero que ganaba a la señora Margaret. Cuando ella se negó, lo usó para comprar artículos de primera necesidad como arroz, aceite y sal. Si sobraba, discretamente me daba una paga. La señora Margaret lo había detenido varias veces, pero él simplemente sonrió y se atrevió a hacerlo la próxima vez. Con el tiempo la señora Margaret ya no pudo detenerlo y solo pudo darle a Ethan un poco de dinero extra cada vez. Aunque todo ese dinero extra terminó en mi estómago. Ethan fue realmente muy bueno conmigo. Claro que yo tampoco fui malo con él, después de todo, era el hermano que había deseado durante mucho tiempo. Pero no fue nada comparado con todo lo que hizo por mí. Según mi madre, prácticamente me adoraba. Nunca me levantó la voz ni me dijo una palabra grosera. A menudo ahorraba dinero para comprarme todo tipo de cosas. Sobre todo esas cosas hermosas e inútiles que envidiaba a los demás, pero que no quería añadir a la carga de la señora Margaret. Me daba pena que trabajara tanto a tiempo parcial y no quería que malgastara el dinero, pero él simplemente sonrió y dijo que si otras chicas podían tenerlas, él también quería que yo las tuviera. Siempre respondía a mis peticiones, respondía a todas mis preguntas y a menudo intervenía para mediar cuando tenía conflictos con la señora Margaret. Al mismo tiempo, Ethan también era muy íntegro, era un muy buen hermano. En algunos asuntos de principios, razonaba seriamente conmigo. Incluso si el razonamiento no tenía sentido, no importaba. La percha de la señora Margaret siempre llegaba como se prometía. En su opinión, cualquier razonamiento que no se pudiera entender se aclararía tras una buena paliza. Si no era lo suficientemente claro, simplemente se golpeaba un poco más. Por lo tanto, gracias a su educación sobre el azúcar y el hambre, Ethan y yo nos volvimos tan rectos que no podíamos serlo más. En cuanto a Félix, solo puedo decir que no se parecía en nada al hermano pequeño dulce y obediente que yo esperaba. Si Ethan se esforzaba por ser bueno conmigo, Félix se esforzaba por oponerse a mí. Sobre todo después de que descubrió que solo era 10 meses mayor que él, su arrogancia se volvió desmesurada. Claro, a la señora Margaret no le importaban nuestras pequeñas riñas.
A Ethan no le importaba nada, siempre estaba ocupado con sus propias peticiones, y de vez en cuando se fijaba en lo mucho que discutíamos. Si no era algo serio, no intervenía, simplemente nos dejaba comunicarnos y reconciliarnos por nuestra cuenta. Éramos como una verdadera familia. Aunque la vida era dura, el ambiente animado la hacía bastante feliz. Hasta que la señora Margaret enfermó repentinamente. Cáncer de páncreas en etapa avanzada. Para cuando lo detectaron, ya era demasiado tarde. El tratamiento fue de poca importancia y además, no podíamos afrontar los gastos médicos en ese momento. La señora Margaret no quería perder ni su dinero ni a la persona. Por mucho que nos quejáramos, lloráramos o intentáramos persuadirla, se negó a ser hospitalizada para recibir tratamiento. Tomó su medicina y fue a trabajar como siempre, y todos los días tenía que consolarnos. En ese entonces aún no había empezado a menstruar, así que, para mi seguridad, me enseñó a fondo todo lo que sabía sobre la menstruación y lo que debía hacer después. No solo sobre la menstruación, sino también sobre los asuntos más remotos, las cosas que se hacen en momentos íntimos, las precauciones necesarias, me las enseñó todas sin mayor seriedad. Durante ese tiempo, era como una esponja casi húmeda, esforzándose al máximo para transmitirnos de golpe todas las dificultades que había soportado durante décadas, los desvíos que había tomado y las lecciones que había aprendido. Desde cosas pequeñas como comprar comida, usar el fuego y la electricidad, pagar facturas, hasta asuntos más importantes como alquilar una casa, ir al hospital, encontrar trabajo y cómo distinguir a las personas buenas de las malas. Su consejo más valioso se resumía en: nunca pierdas la vida por salvar las apariencias. Mientras haya vida, hay posibilidades. Si algo pasa, siempre hay que buscar a la policía. Después de que mamá enfermara, me mudé a su habitación para dormir con ella. Al principio aún podía susurrarle secretos a la señora Margaret y quedarme dormida enseguida. Pero poco a poco, a medida que la tez de la señora Margaret empeoraba, me quedaba despierta hasta el amanecer cada vez con más frecuencia. Tenía mucho miedo. Tenía miedo de despertar un día y descubrir que había perdido a mi madre para siempre. Así que siempre le ponía la mano debajo de la nariz a la señora Margaret, después de que se dormía, para asegurarme de que seguía viva. La señora Margaret, tras despertarse sobresaltada así varias veces, no pudo soportarlo más y me mandó de vuelta a mi habitación. Pero no poder dormir con ella me ponía aún más ansioso. No me atrevía a llorar, temía que mis lágrimas entristecieran a la señora Margaret. Así que una noche, cuando ya no podía más, toqué la puerta de Ethan. Se sobresaltó con mis lágrimas. Corrió a ver cómo estaba la señora Margaret, y solo después de saber que estaba bien y que solo tenía miedo, respiró aliviado y me llevó de vuelta a mi habitación. Hermano, tengo miedo. Me senté en la cama con las manos frías, mientras me aferraba con fuerza a Ethan. Él se sentó en el suelo, levantando la cabeza para consolarme con dulzura. Mi madre biológica también falleció por enfermedad. En aquel entonces no entendía qué significaba la muerte. Solo sabía que un día, cuando fui al hospital, ella ya se había ido. Ni Félix ni yo pudimos verla por última vez, y mucho menos despedirnos como es debido. No quiero que Mandy pase por todo lo que yo pasé, pero si es inevitable, espero que no se arrepienta tanto como yo. Mandy sabe que todo lo que mamá nos está haciendo ahora es una despedida, ¿verdad? Deberíamos despedirnos como es debido. Decirle que viviremos bien, decirle que la queremos mucho. Si algo no se puede detener, acéptalo con calma. Lloré tanto que no podía respirar, pero aún tengo miedo. Se arrodilló, se irguió y me abrazó. Yo también tengo miedo. Pero aún nos tenemos el uno al otro y a Félix. Mandy, aún tenemos tiempo. Hundió la cara en mi cuello con la voz entrecortada: aún tenemos tiempo. Después de llorar hasta cansarme, salí con Ethan a buscar agua y me encontré con Félix, con los ojos hinchados, saliendo de la habitación de mamá. Justo cuando me quedé en blanco y mis piernas ya no me sostenían, la señora Margaret apareció detrás de Félix. Encendió la luz, miró nuestros tres ojos hinchados y rojos, y de repente se echó a reír. Cuanto más se reía, más fuerte lloraba yo. Nunca imaginé que criaría tres pequeños sapos monstruosos. ¡Qué gracioso! Vamos, vamos los tres, formen fila, les tomaré una foto. Empecé a llorar a gritos.
Dejen de hablar de la muerte todo el tiempo porque son tan pesados. La señora Margaret lo ignoró, presionó el obturador de su teléfono, secándose las lágrimas de las comisuras de los ojos y, de repente, dijo con solemnidad: Mandy, si vas a llorar, llora, pero no abras tanto la boca. A mamá le da miedo verlo. No pasó ni un segundo de solemnidad cuando de repente se echó a reír. Ja, 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 Mandy, pareces un sapo ahora mismo. Tú eres el sapo. No discutió, sí soy un sapo. Eres mi hija, así que también eres un sapo pequeño. No, eres el sapo mediano. Ethan es el sapo grande, tú eres el sapo mediano, Félix es el sapo pequeño. Somos una familia de sapos. ¿Por qué eres tan malo, Boo? ¿No puedes decir simplemente rana? No me gustan los sapos. Me abrazó y se rió a carcajadas. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Después de llorar compartimos anécdotas divertidas. Nos dijimos cuánto nos queríamos, nos tomamos fotos grupales y grabamos todo tipo de vídeos graciosos. Nos reímos hasta el amanecer. Unos días después, la señora Margaret fue trasladada de urgencia al hospital en coma. El médico nos había visto varias veces y conocía nuestra situación familiar. Cuando nos dijo que nos preparáramos mentalmente de nuevo, quedó claro que no soportaba vernos así. Curiosamente, los tres mantuvimos la calma. Nos quedamos en silencio junto a la cama de la señora Margaret, y ella dejó escapar un largo suspiro de alivio al vernos. Ya habíamos tenido una despedida larga y concienzuda. Todos nos habíamos transmitido con precisión todo lo que necesitábamos decirnos. Eso es lo que creo. La señora Margaret solo tomó la mano de Ethan, con lágrimas en los ojos. Ethan, Félix. Prométeme que cuidarán bien de Mandy. Protégela, no dejes que nadie la intimide. Debes asegurarte de que sea feliz. Mamá, sin duda protegeré a Mandy. Juro por mi vida que en esta vida, trataré bien a Mandy y me aseguraré de que sea feliz. Mi Mandy debe ser feliz. Estas fueron las últimas palabras que me dejó mi madre. Ese año Ethan tenía 16 años, yo 13 y Félix 12. La partida de la señora Margaret nos pareció una eternidad. No tenía un pueblo natal, su familia solo éramos nosotros. No quería enterrarla en un cementerio lleno de desconocidos. La señora Margaret seguramente pasaría miedo allí sola. Después de traerla a casa del crematorio, depositamos sus cenizas en su habitación original. La vida debe continuar. El dinero que dejó la señora Margaret no era ni mucho ni poco. Ethan seguía insistiendo en dejar la escuela para trabajar. Empezó a salir temprano y a regresar tarde. Empezó a perder peso rápidamente. Siempre estaba cansado y demacrado, pero cada vez que nos veía, forzaba una sonrisa y compartía en voz baja anécdotas divertidas de su trabajo. Sin embargo, nunca mencionó las dificultades. Félix y yo competíamos por encargarnos de las tareas domésticas. Como mi cocina era insoportablemente mala, finalmente dejé la cocina tras las protestas de Félix. Pronto, entre nuestras falsas esperanzas, apareció Gemmer Garrett. Ese día, Ethan, inesperadamente, se tomó un día libre. Se tomó un tiempo libre para mí y pasó todo el día conmigo en el parque de diversiones. Cuando llegamos a casa por la noche, Félix ya había comprado un pastel, y lo había preparado todo. Cantamos canciones, recibí regalos. El pastel estaba delicioso y cumplí un año. El primer cumpleaños sin mamá. Esa noche, estaba lista para quedarme sola en mi habitación hasta el amanecer. Cuando Ethan entró, estaba completamente oscuro. Solo la fría luz blanca de la luna tras la ventana. Ya era mucho más alto que cuando lo conocí. Sus rasgos también eran mucho más refinados, sobre todo los ojos y las cejas. Ya había superado el periodo de cambio de voz, y su voz profunda le ayudaba a comportarse como un adulto al aire libre. Se acercó en silencio y se sentó a mi lado. Nos quedamos mirando las sombras borrosas fuera de la ventana. Cuando cayó la primera lágrima, me abrazó tarareando suavemente la canción que le encantaba cantar a la señora Margaret. Ethan. Estoy aquí. Tengo miedo. No tengas miedo, aún me tienes. ¿Me dejarás? Aunque me alejes, no te dejaré. Mandy, siempre estaré a tu lado. Quizás al percibir mi inquietud, Ethan dejó de trabajar tan duro después.
Empezó a cuidar su salud y a ser más cauteloso con su vida. Empezó a estudiar bienestar en su adolescencia. Todos nos estábamos acostumbrando a los días sin mamá. Como empecé la escuela un año antes que los demás, Félix apenas estaba en segundo de secundaria cuando presenté el examen de admisión a la preparatoria. Nunca tuve mucha pasión por estudiar. La señora Margaret nunca me presionó al respecto, para ella, la felicidad era más importante. Hay muchos caminos hacia el futuro y muchas dificultades que superar. Las dificultades que debes afrontar no desaparecerán solo por haber sufrido mucho de niño. Crecer no garantiza un camino de rosas ni que todo te salga bien. Reprobé el examen de admisión a la preparatoria. Ethan quiere que vaya a una escuela vocacional. Pero solo quiero aprender manicura con mi hermana mayor en el salón. Me encanta peinar a la señora Margaret desde pequeña, sobre todo elegirle colores de esmalte en la tienda de 2 yuan. Incluso bromeó con abrirme un salón de uñas algún día para poder cambiarle el diseño de sus uñas a diario. Ethan y yo tuvimos una pelea. Una pelea muy fuerte. Era la primera vez que me hablaba tan alto. Así que salí corriendo. Me quedé en el salón de uñas hasta que el encargado no aguantó más y quiso irse a dormir a casa, y finalmente me obligó a salir. Bueno, te llevo a mi casa, ¿no te basta? ¿Pero te dan miedo los perros? Tengo uno en casa. ¿Qué? El gerente se enderezó y cambió de tono repentinamente. Lo que has aprendido ya no es asunto tuyo. Tu hermano está aquí para recogerte. Háblale con cuidado, él te enseñó a salir corriendo cuando no te sales con la tuya. Date prisa y vete a casa con tu hermano. Mientras hablaba, Ethan ya se había acercado. Saludó al gerente de la tienda y naturalmente me tomó de la mano. Vamos, nos vamos a casa. Durante todo el camino, me preguntaba qué pasaría al llegar. De hecho, no pasó nada después de llegar. Al llegar a casa, se fue a duchar. Cuando Félix me vio regresar, se comportó como un gato peludo, refunfuñando porque me estaba volviendo demasiado atrevida, preguntándome qué haría si me pasara algo saliendo así, y porque no me sentía segura a mi edad. Su actitud era casi una imitación perfecta de la de la señora Margaret. Después de servir la comida, trajo un tazón de fideos de la cocina y me instó a comer rápido, diciéndome que lavara el tazón yo mismo cuando terminara. Después de decir eso, regresó a su habitación a dormir. Estaba comiendo los fideos cuando Ethan, con el cálido aroma a gel de ducha, se sentó frente a mí. Di pequeños mordiscos, sin atreverme a mirarlo. Mandy. Puedo apoyarte. También puedo pagar tus estudios. No me resulta nada difícil. Si no quieres estudiar solo por dinero, me dolería mucho. Mamá también. Levanté la vista con los ojos rojos. Mamá me apoyará. Ethan, me gusta el arte de las uñas. Yo también quiero aprender. Lo digo en serio. Guardó silencio un buen rato mientras me miraba y luego suspiró suavemente. Lo siento. No debí haber sido tan duro contigo hoy ni haber dicho esas cosas. Mandy, ¿puedes perdonarme? Sus palabras me hicieron llorar al instante. Levantó la mano para secarme las lágrimas, con un tono increíblemente dulce. No llores, es mi culpa. Mandy, si quieres hacerlo, adelante. Déjale los estudios a Félix y el dinero a mí. Mandy solo tiene que hacer lo que la hace feliz y le apasiona, del resto nos encargamos nosotros. Así que me convertí oficialmente en aprendiz del salón de uñas. Después de estudiar un tiempo, Ethan me regaló de repente un set completo de herramientas para manicura. Estaba muy feliz e invité a Ethan y a Félix a practicar conmigo. Durante mucho tiempo las manos y los pies de Ethan eran muy llamativos, y los pies de Félix también. Mis habilidades mejoraron constantemente y poco a poco empecé a aceptar clientes. Con el primer dinero que gané, le compré a Ethan una chaqueta de algodón muy buena y gruesa. Con esa ropa a la moda, aún se veían tenues rastros de su juventud, desgastada hace tiempo. Llevó la chaqueta que le regalé un buen rato sin decir palabra, hasta que finalmente murmuró en voz baja: no malgastes este dinero. Todavía podría usar mi ropa vieja. Ethan, no vuelvas a defraudarte. Solo tienes 17 años. Además, ahora también puedo ganar dinero.
Sus ojos se enrojecieron por mis palabras y cuando me abrazó, escuché su sollozo ahogado por segunda vez, gracias. Me acurruqué en sus brazos, sintiendo emociones indeseables crecer descontroladamente. No hay necesidad de agradecimientos entre nosotros. Ethan, solo mejoraremos. Eso es lo que creía. Nuestras vidas claramente iban mejorando. Entonces de repente apareció ese hombre. El hombre que engañó a la señora Margaret y abandonó a Ethan y Felix. Se veía muy diferente de la vaga imagen que tenía de él. Había engordado mucho y tenía la piel oscurecida. De no ser por los pocos rastros de él aún visibles en el rostro adulto de Félix, me habría costado reconocer al hombre que tenía delante. Hijo, has crecido muchísimo, me alegra verte tan grande. Ya te pareces más a tu mamá. ¿Y tu hermanito? Ese niño se parece mucho a mí desde pequeño. Ethan y Félix no se parecen en nada. Oí que es porque uno se parece a la mamá y el otro al papá. Pero independientemente de a quién se parezcan, Ethan estaba claramente enojado ahora. Debe ser Mandy, ¿eh? Las chicas cambian mucho al crecer. El tío apenas te reconoce. Cállate. Era la primera vez que lo veía perder los estribos. Me dijo que subiera. Pero incluso después de subir, sus gritos furiosos seguían siendo claramente audibles. Aquellos años en que el hombre desapareció probablemente no fueron buenos para él. Tuvo una racha de suerte por un tiempo, pero pronto volvió a perderlo todo. Sin nadie más a quien recurrir, recordó que aún tenía 2 hijos. Tras indagar exhaustivamente, finalmente descubrió dónde estaban. Fue a buscarlos con la esperanza de que sus 2 hijos pudieran apoyarlo. Esa noche, cuando Félix regresó de la escuela y se enteró de que el hombre había aparecido, su reacción fue muy similar a la de Ethan. No hablaron a mis espaldas, sino que lo discutieron todo delante de mí. Ese hombre había desaparecido junto con su madre biológica cuando murió. Ahora, no era más que un sinvergüenza. Por eso les preocupaba mucho que me convirtiera en un blanco. Para ellos, este hombre que los había abandonado era capaz de cualquier cosa por dinero. Ethan empezó a recogerme y dejarme en el trabajo, y si no podía recogerme por la noche venía Félix. En mis días libres, si quería salir a divertirme, tenían que acompañarme. Aunque ese hombre esparcía rumores por todas partes, diciendo que Ethan y Félix eran crueles y poco filiales, permanecieron completamente imperturbables. Siempre que ese hombre aparecía, Ethan lo echaba de inmediato. Habíamos pensado en mudarnos, pero en cuanto encontráramos un lugar, ese hombre aparecería cerca en 2 horas. Ethan estaba mucho más irritable por su culpa. En un mes sería adulto. De adulto pudo hacer mucho más. Le dijo a Félix que cuando llegara el momento, Félix viviría en la escuela y que me llevaría lejos. Estaban muy cautelosos. Pero el destino no nos perdonó a pesar de su precaución. Ese día Félix tenía fiebre. Me quedé con él en el hospital hasta que cumplió 4 años y, de camino a casa, me encontré con Ethan que volvía del trabajo. Fue a comprar comida. Subimos. Félix, mareado, volvió a su habitación a dormir. Terminé de cocinar, luego me di la vuelta para recoger la ropa y ordenar un poco la casa. Justo cuando estaba ocupada, sonó el timbre. Instintivamente pensé que Ethan había comprado demasiadas cosas y le costaba abrir la puerta. Así que no lo pensé mucho y simplemente abrí la puerta. ¿Para qué comprar tanto? Es Mandy. Antes de que pudiera exclamar, lo primero que hizo el hombre de afuera, tras empujar la puerta con fuerza y entrar corriendo, fue taparme la boca y la nariz con fuerza. No grites, no grites. Solo vine a verte. Esta casa es bonita, vives tan bien, seguro que tienes algo de dinero. Hazle caso a tu tío, no quiero mucho, solo dame 5.000 y me iré en cuanto tenga el dinero. Esos 2 niños no tienen conciencia. Mandy, eres más sensata que ellos, ¿verdad? Tu tío te agradó desde el primer momento que te vio. Date prisa, saca el dinero. Maldita perra, dime rápido, ¿dónde lo pusiste? Me agarró del cuello con fuerza, mientras su otra mano, de alguna manera, empezó a recorrer mi cuerpo. ¿De verdad que has crecido? Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro, y la mano que me recorría de repente apretó con más fuerza. ¿Ya lo has hecho con esos 2 chicos?
Probablemente no, ¿verdad? Les gustas tanto que seguro que no lo soportan. ¿Qué tal si tu tío te enseña a ser mujer? Sé lo que quiere decir y sé lo que quiere hacer. Mi mamá me enseñó todo esto. También me enseñó que si algo así sucede no debo pensar en la pureza, lo importante es salvar mi vida. Me lo enseñó, pero simplemente no puedo hacerlo. Lucho desesperadamente gritando pidiendo ayuda tan fuerte como puedo, siempre que puedo hacer algún sonido. Incluso cuando me golpean, sigo intentando hacer ruido. Félix. Ethan, sálvame. Mamá. Mi pecho ya estaba helado. Justo cuando pensé que se me saldría el corazón de la boca, la bestia que me oprimía se desvaneció de repente. Félix. Ethan había vuelto. Su rugido fue fuerte. Oí el sonido de un objeto pesado golpeando el suelo tras la puerta cerrada, seguido de Félix corriendo descalzo. Para entonces Ethan ya estaba forcejeando con el hombre, desde la sala hasta el comedor. Félix se quedó atónito un momento, pero inmediatamente corrió y me llevó de vuelta a la habitación. Date prisa y llama a la policía. Me encerró en la habitación y salió a ayudar a Ethan. Mis manos y pies se movían sin control mientras agarraba mi teléfono, mis palabras se confundían al pedir ayuda. Por favor, vengan a salvarlos. Por favor, vengan. Van. El sonido fue fuerte. Tan fuerte que pensé que había ocurrido una explosión. Pero para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, salí a trompicones y me quedé en la caótica sala, observando a Félix asomado a la barandilla, mirando hacia abajo. Ese hombre se había ido. Ethan también. Nuestra casa está en el 4º piso. Solo esos 4 tramos de escaleras y me caí 2 veces. Cuando bajé, Ethan estaba en brazos de Félix. Con lo que me quedaba de cordura, llamé a la ambulancia y me arrastré hasta el lado de Ethan. Le habían clavado un cuchillo en el abdomen en algún momento desconocido. Ethan, espera un poco más. El médico llegará pronto, muy pronto. Lo siento. Mandy, lo siento. No digas eso, Ethan, no hagas esto. No me dejes, tengo miedo. Ethan, no puedes dejarme. Se atragantó con la sangre y levantó la mano para secarme las lágrimas con el dorso. No tengas miedo, Mandy. Solo estamos separados temporalmente. Más tarde, cuando envejezcas, iré a buscarte. No quiero eso, Ethan. El médico viene pronto, aguanta un poco más. No tengas miedo, Félix se quedará contigo. Mandy, no tengas miedo. Ethan es un mentiroso. Me dejó atrás. El día del accidente fue el último día de Ethan, de 17 años. El médico lo declaró muerto exactamente a los 20 minutos de cumplir 18 años. La tan ansiada madurez por fin llegó. Mi hijo se quedó para siempre con 18 años. El regalo que le preparé jamás podría dárselo. Ese año Ethan tenía 18, yo 15 y Félix 14. Ese hombre también murió. Se golpeó la cabeza al caer, y oí que murió al instante. Después de semejante incidente no pude quedarme en la casa llena de recuerdos de mi vida con mamá. Después de recoger a Ethan del crematorio, nos mudamos poco después. Félix se encargó de toda la mudanza. Desde aquel incidente no he hablado ni una sola palabra con Félix. Vivíamos en silencio en el mismo espacio. Hasta que ya no pudo más, abrió mi habitación con una llave y se arrodilló junto a mi cama, con la voz entrecortada por las lágrimas. Por favor, come algo. Mandy, si no comes, no lo lograrás. Eres todo lo que me queda. Si de verdad no quieres verme, puedo desaparecer. Pero no te tortures así. Me costó darme la vuelta y miré a Félix, que lloraba desconsoladamente. Después de un largo rato, de repente dije, lo siento. Estaba atónito. No debería haber abierto la puerta. Si no hubiera perdido la cabeza y se la hubiera abierto, Ethan no habría muerto. No, no lo es. Fui yo quien causó la muerte de Ethan. Las manos de Félix temblaban mientras se levantaba con cautela y me abrazaba con ternura. No, no es así. Mandy, lo siento. Lo siento, es todo culpa mía. Si no hubiera dormido tan profundamente, si lo hubiera escuchado antes. Lo siento, lo siento.
Nos lamíamos las heridas en esa habitación de nuestro nuevo hogar a la que solo habíamos entrado una vez, donde yacían dos personas a las que no nos atrevíamos a tocar. Siempre tengo pesadillas. Félix llevaba mucho tiempo durmiendo en el sofá para poder entrar y consolarme enseguida. Cada vez que me despertaba gritando, entraba corriendo, me abrazaba fuerte y me decía la verdad. Sabía que su insomnio también era grave. Dormir se había convertido en un lujo inalcanzable. A medida que se acercaba el trimestre escolar de Félix, mi condición mejoraba poco a poco. Estaba a punto de presentar el examen de admisión a la preparatoria. Tuve que recomponerme, después de todo, era su hermana. Félix cumplió con todas las expectativas y fue admitido en un prestigioso instituto con una nota excepcionalmente alta. Justo cuando todos habíamos sanado nuestras heridas, mi negocio de uñas empezaba a ganar popularidad y pude ahorrar algo de dinero, pero el destino, una vez más, se negó a dejarme la vida fácil. Tras llevarse a la señora Margaret y a Ethan, el destino pareció envidiar la inteligencia de Félix, así que le implantó 6 tumores de distintos tamaños en el cerebro con ubicaciones bastante desfavorables. El único consuelo fue que los 6 tumores eran benignos. El costo de la cirugía se convirtió en el obstáculo entre el destino y yo en la lucha por Félix. Félix es todo lo que me queda. Es todo lo que me queda. Así que cuando aparecieron mis padres biológicos, nadie podía entender el sentimiento de sobrevivir a un desastre en mi corazón. Ahora podía quedármelo. Por mucho que se quejara, incluso si tuviera que sujetarlo, lo llevaría a la mesa de operaciones. La señora Margaret dijo, «Eres mi hermano menor biológico y yo soy tu hermana mayor biológica. Ese hombre no tiene nada que ver contigo, no tienes por qué sentirte mal por él». Dicho esto, entré en la habitación, agarré una percha, me paré frente a Félix y le dije sin expresión alguna, «Te lo preguntaré una vez más, ¿qué quieres exactamente?». Félix bajó la cabeza y tras una larga pausa, habló en voz baja, «Te hizo esas cosas. Si tus padres descubren que soy su hijo, ¿cómo me verán? ¿Cómo te verán a ti? Si regresas y haces que le den tanto dinero a alguien que no es de tu familia, ¿qué pasa si te menosprecian? Mandy, ¿cómo pudiste pegarme de verdad? No me pegues más. Me equivoqué, hermana, me equivoqué». A Félix lo golpearon por primera vez en mucho tiempo. Después de la paliza se comportó obedientemente. Justo cuando le explicaba pacientemente las cosas, de repente sonó mi teléfono. Mi madre biológica me preguntó con ansiedad dónde estaba. Félix no estaba listo para conocer a mis padres biológicos, así que regresé a su casa antes que él. Planeaba esperar unos días hasta haber hablado con mis padres biológicos y que él estuviera listo, para luego traerlo. Al regresar a casa de mis padres biológicos, lo primero que hicieron al verme fue regañarme. Su tono estaba lleno de quejas ansiosas por mi huida. Aunque me sentí incómoda en ese momento, supuse que estaban preocupadas por mí, así que no dije nada. Tras unas palabras, se dieron cuenta de que su tono era inapropiado y rápidamente explicaron que simplemente tenían miedo de que volviera a desaparecer. Y hablando de eso, ¿por qué me abandonaron? Mi madre adoptiva me dijo que me encontró en un contenedor de basura. Mi padre biológico me interrumpió de inmediato, esas cosas quedaron en el pasado. Después de tanto tiempo separados, nuestra familia por fin está reunida. No hablemos de esos asuntos desagradables. Tu madre y yo te hemos extrañado muchísimo. Incluso te pusimos un nombre, Estella. Estella Lee. ¿No es un nombre precioso? Al oír este nombre desconocido dudé, pero asentí levemente y luego añadí con cautela que me gusta mucho el nombre que tengo ahora. El nombre no importa. Ya que te gusta, sigue llamándote Mandy. Pero ahora que nos hemos reunido, es justo que toda la familia esté oficialmente registrada junta. Mira, ¿qué tal si te llevamos a registrar tu hogar mañana? ¿Mañana? ¿No es demasiado pronto? Para nada. Llevábamos mucho tiempo esperando este día. Mi madre biológica vio que no hablaba y enseguida cambió de tema, empezando a preguntarme sobre mi infancia. Al hablar de la señora Margaret, me relajé bastante. Mencioné deliberadamente lo amables que habían sido Ethan y Félix conmigo. Al ver que el ambiente era agradable, estaba a punto de pedirle sin pudor que ayudaran a Félix cuando regresó Daniel. Mi hermano menor biológico, 2 años menor que yo.
Ya sabía que tenía un hermano menor biológico el día que me reuní con mis padres biológicos. Pero estaba enfermo, sus riñones estaban fallando y estaba en diálisis en el hospital. Mis padres biológicos se levantaron para saludarlo en cuanto entró. La niñera que cuidaba de Daniel le explicaba su condición a su madre biológica. Dudé un momento, pero seguí mi camino, mirando a mi hermano, a quien no conocía. Debido a su enfermedad, estaba un poco hinchado y pálido, con aspecto muy débil. Pero en cuanto me vio, sus ojos se curvaron en una sonrisa, dejando al descubierto 2 hoyuelos superficiales. Su sonrisa me dejó atónita por un momento y luego sonreí también. ¿Has vuelto? ¿Cómo te sientes? No mal, ya me he acostumbrado. Al vernos charlar con tanta naturalidad, mis padres biológicos se alegraron mucho. Daniel me invitó a su habitación para charlar. Su habitación era grande, llena de coches de todo tipo. Era muy hablador y su actitud transmitía una gran dulzura. Hablamos mucho, compartimos nuestras experiencias y hablamos de nuestras aficiones e intereses. Le enseñé los diseños de uñas que había creado y le parecieron muy originales. Después me mostró los modelos de robot que había diseñado. También hablamos de Ethan y Félix. Estaba muy interesado en ellos, hizo muchas preguntas e incluso me pidió su información de contacto, diciendo que quería conocerme mejor a través de él en el futuro. Hablamos un buen rato. Noté que estaba cansado y que estaba a punto de irse, pero de repente dijo: «Hermana, tenga cuidado». «¿Qué?» «Hermana, usted también lo ha visto, estoy enfermo con uremia. La diálisis no está funcionando bien, y la única manera de salvarme la vida es un trasplante de riñón». Ya había procesado lo que dijo, pero aún no podía aceptarlo. ¿De qué estás hablando? Estoy diciendo que mamá y papá quieren tu riñón. Supongo que ya te habrán hablado del registro civil, ¿verdad? Después hablarán de cambiar tu DNI y de modificar tu edad. Hermana, aunque suene cruel, tienes que tener cuidado con ellos. Abrí la boca un par de veces y tras ordenar mis pensamientos, pregunté: ¿por qué me cuentas esto? Volvió a sonreír, dulce, tranquilo, con un dejo de lástima. Siempre he querido una hermana mayor. Las hermanas mayores son geniales, me caes muy bien. ¿Qué razón es esa? Es una lástima. Ya te abandonaron una vez, y ahora que te engañen y te quiten algo más, es una lástima. Guardé silencio un buen rato y luego pregunté: ¿no tienes miedo de morir? Él permaneció tranquilo. Sí lo tengo, pero no por eso debo verte engañado sin la conciencia tranquila. Hermana, te quiero de verdad. Y espero de verdad que puedas vivir bien. Tras salir de su habitación, busqué en el balcón los requisitos para un trasplante de riñón. Las estrictas condiciones legales para la donación entre familiares son que el donante debe ser un pariente directo o colateral dentro de 3 generaciones y tener al menos 18 años. Me quedé en el balcón, solo, intentando procesarlo todo. ¿Qué pasa? Te ves fatal. ¿Pasó algo? Miré a mi madre biológica, que estaba tan preocupada por mí, y de repente me pregunté si de verdad le importaba o si solo le preocupaba que si enfermaba, no pudiera donarle un riñón a Daniel. Respiré hondo con la mente llena de palabras, pero no me salió ni una. Empezó a meterme en una conversación sobre Daniel. Hablaba de cuánto me quería, de lo triste que era después de enfermarse. Ya que quieres tanto a Félix, seguro que también quieres a nuestro Daniel, ¿verdad? Con un toque de esperanza, me habló en voz baja: mira, tu hermanito está sufriendo mucho ahora mismo. Como su hermana, tú también debes sentirte desconsolada, ¿verdad? Sí, si ahora hubiera una oportunidad de salvar a Daniel, ¿la aprovecharías? Maldije la crueldad de Dios en mi corazón y pregunté: ¿puedes decirme por qué me abandonaste en primer lugar? Su madre biológica cambió de tema con ansiedad: ¿no acordamos no mencionar estas cosas tristes? Si Daniel no se hubiera enfermado, ¿habrías querido encontrarme? Por supuesto, te hemos estado buscando a cada momento. Entonces, ¿por qué no había habido ninguna señal antes? Durante todos estos años, nunca te vimos decir que querías encontrarme. ¿No te acordaste de mí solo después de que Daniel enfermara? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes pensar así? Eres mi hija, eres la hermana de Daniel. Somos una familia. ¿Alguien te dijo algo? Solo tienen envidia de tu buena suerte, de nosotros. ¿Mi buena suerte?
Me reí. Era la primera vez que oía a alguien elogiarme por tener suerte. Pero tenía razón. De verdad que tengo suerte. De lo contrario, no habría conocido a la señora Margaret, ni a Ethan ni a Félix, y no estaría viva hoy. Quizás fue porque tuve tanta suerte, tanta que Dios no la soportó y me arrebató cosas una y otra vez. Mandy, por favor, salva a Daniel. Solo tiene 14 años, es tan joven todavía, da tanta pena. Yo solo tengo 16. Si voy al hospital con él, también me tendrán que ingresar en pediatría. Mi madre biológica me apretó la mano con fuerza, con expresión de impotencia y conflicto. Lo sé, te lo compensaré. ¿No está Félix enfermo? ¿No quieres salvarlo? Si aceptas salvar a Daniel, ya he hablado con tu padre biológico. Organizaremos de inmediato la cirugía de Félix y también nos encargaremos de sus estudios después. Lo que sea que quiera estudiar, siempre que esté dispuesto, lo apoyaremos incondicionalmente. Retrocedí 2 pasos tambaleándome. ¿Sabían que Félix estaba enfermo? Sí, así que sé que nos entienden, ¿no? Solo intentamos salvar a nuestros seres queridos. ¿Lo entienden, verdad? Si no estoy de acuerdo, ¿ustedes también lo estarán? Entonces no tendríamos ninguna razón para salvar a Félix. De repente se puso seria y me apretó la mano con fuerza. No digas cosas tan duras. Ya no eres un niño. Este asunto fue demasiado absurdo. Tan absurdo que no pude evitar reírme. ¿De verdad estás seguro de que puedo ser compatible con él? Claro, tienes el mismo tipo de sangre y tus hermanos. Seguro que podrás salvarlo. Estaba a punto de decir algo más cuando de repente sonó mi teléfono. Cuando volví a casa con el corazón apesadumbrado y vi que Félix estaba bien, la tensión que había estado acumulando finalmente se disipó. Estuve a punto de perder los estribos y decirle que no bromeara con esas cosas, pero luego lo pensé mejor. Félix no era de los que se meten en problemas con algo así. ¿Qué pasó? ¿Accediste a sus exigencias? Daniel me lo contó todo. No quiere tu riñón, pidió que te lo impidiera. Con razón Daniel me pidió la información de contacto de Félix en aquel entonces. Félix estaba muy sensible e insistió en que no quería operarse. Daniel ya me lo dijo, están usando para amenazarte. No necesito que vendas un riñón solo para pagar mi cirugía. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cómo es que de repente se convirtió en vender un riñón? En cualquier caso, no te dejaré hacer esto. Félix y yo discutimos un buen rato, su postura fue firme y al final, el asunto quedó sin resolver. A altas horas de la noche, mientras yacía exhausto en la cama, recibí una llamada del nuevo número guardado. Hermana, ¿dormiste? Félix es una persona bastante decente, como dijo mi hermana. No es precisamente directo, pero es sincero con ella. Creo que hizo todo lo posible para detenerte. Me acosté en la cama y suspiré, ¿por qué haces esto? Murmuró suavemente, no puedo aceptarlo. Hermana, digan lo que digan, haz como si no lo hubieras oído. Te abandonaron y nunca les debiste nada. Ya te lo dije, me gustas mucho, hermana. Mamá y papá me han tratado muy bien todos estos años y lo he disfrutado mucho. Precisamente porque lo he disfrutado tanto y sé cómo es su amor por un niño, me cuesta aceptar que solo empezaron a querer encontrarte por mí. Sin mencionar que no muestran ningún remordimiento por haberte abandonado en aquel entonces, e incluso usan a tu familia actual para amenazarte. Hermana, lo que hicieron estuvo mal. Guardé silencio un momento, también lo están haciendo por ti. En cuanto a la cirugía de Félix, no te preocupes. Tengo bastante dinero, así que los gastos de la cirugía no son un problema. Lo que hicieron no te incumbe. Si no te operas. Daniel me interrumpió, esta es mi vida. Félix tenía razón, el corazón de mi hermana es demasiado blando. Claramente tenemos los mismos padres, pero nuestro trato es completamente distinto. Normalmente mi hermana debería estar celosa y resentida conmigo. ¿Y a ti qué? Además, solo eres una niña. ¿Sabes siquiera lo que significa ser bondadoso? ¿Te dijo Félix alguna vez que cada vez que le gano, me entrego a fondo? Se oyó una risita al otro lado del teléfono, bueno, nunca lo mencionó. En cualquier caso, no voy a quitarle el riñón a mi hermana,
y se lo voy a dejar claro una vez más. Hermana, no te preocupes más por mí. No quería hablar más de esto. Es tarde, descansa un poco. Buenas noches, hermana. Me levanté y fui a la habitación donde estaban las urnas de mi madre adoptiva y de Ethan. ¿Qué creen que debería hacer? Divagué sobre ellos un buen rato hasta que me quedé dormido en el suelo. Cuando el primer rayo de luz me dio en los ojos, me levanté aturdido. Ya estoy así, y ninguno de ustedes está dispuesto a entrar en mis sueños. Eso es demasiado. Pero sea cual sea la decisión que tome, todos me apoyarán, ¿verdad? Aunque no los apoyemos no importará, ya que ninguno está dispuesto a venir. Deben estar viviendo bien en el cielo. Mamá, Ethan, por favor, bendícenos. Félix colgó el teléfono murmurando con torpeza, sin duda le devolveré el dinero que me prestó. Bueno, ya le pedí permiso a tu tutor. Date prisa y prepárate, tenemos que ir al hospital. Finalmente acepté la propuesta de Daniel, nos prestaría el dinero para la cirugía de Félix. Al principio Félix no estuvo de acuerdo, pero después de hablar durante una hora, terminó así. ¿Pero a dónde fuiste ayer? Había 2 clientes que llevaban mucho tiempo esperando. Al fin y al cabo son negocios y no es bueno hacer esperar a la gente. Así que fui a atenderlos ayer. Mentí. Ayer fui con mis padres biológicos a registrar el domicilio. Aparentemente Daniel había preparado los gastos de la cirugía de Félix, pero en realidad, ya había llegado a un acuerdo con ellos. No necesito sus falsas promesas, solo necesito algo tangible. Por ejemplo, salvar a mis 2 hermanos menores. Fui a que me hicieran una prueba de compatibilidad de tipo sanguíneo y los resultados fueron perfectos. Después de acompañarlos a registrar el hogar, comenzaron los preparativos para la cirugía de Félix. Por supuesto, todo esto tuvo que hacerse en secreto, a escondidas de ellos. Afortunadamente hasta ahora ni Félix ni Daniel han notado nada inusual. El registro familiar fue muy sencillo. Después solo tuvimos que esperar 6 meses más, hasta que llegara el documento de identidad, cuya validez se había prorrogado 2 años. Entonces Daniel podría operarse. Por supuesto, todo esto era especulación basada en un escenario ideal. Durante los intervalos en que Félix realizaba las evaluaciones preoperatorias y programaba la cirugía, también fui a ver a Daniel 2 veces. Cada vez que lo visitaba, estaba muy contento. Además de estar feliz, siempre me recordaba que nunca escuchara nada de lo que decían mis padres biológicos. El asunto de la cirugía de Félix ya está resuelto, ¿de qué más iba a hacerles caso? Daniel me dio una naranja pelada, pero nunca se sabe, los conozco bien. Nunca se rendirían. Si quieren darte dinero, acéptalo sin preocupaciones. Al fin y al cabo eres menor de edad y en rigor cometieron abandono, así que una compensación es lo justo. No debes ser tan blanda con estas cosas, hermana. Debo decir que desde la primera vez que lo conocí, sentí que Daniel era realmente muy maduro. Maduro hasta el punto de que me resultó muy familiar. Sí, él y Ethan se parecen mucho en algunos aspectos. De hecho, en cuanto a personalidad, Daniel y Ethan son más bien hermanos biológicos. Ambos son esos jefes monstruosos y sonrientes. Y conozco mi propio cuerpo muy bien, estoy perdido. Le di un golpe rápido en la mesa. Deja de decir tonterías. Ya pregunté por ti y por Félix. El maestro dijo que ambos están destinados a una larga vida llena de riqueza y honor. Será mejor que vivas bien y me cuides bien en el futuro. No sé qué frase le hizo gracia, pero Daniel se rió hasta las lágrimas. Bueno, ya lo tengo. De ahora en adelante sin duda seré un buen hermano y cuidaré de mi hermana. Ese día, no sabía que sería la última vez que lo vería en esta vida. La evaluación quirúrgica de Félix y los preparativos transcurrieron sin problemas. Antes de entrar al quirófano, aún tuvo la serenidad de seguir consolándome, diciéndome que los médicos eran muy hábiles y que no tuviera miedo. No te preocupes, solo voy a echarme una siesta. La cirugía de Félix comenzó. Me senté afuera de la puerta, rezando sin parar. Rezando para que todo saliera bien. En ese momento el repentino timbre de mi teléfono hizo que mi corazón se sintiera como si una mano gigante invisible me apretara con fuerza. Daniel está en problemas. Lo están reanimando.
Mis padres biológicos quieren que vaya de inmediato. La cirugía de Félix acababa de comenzar hacía poco. Tras informar a la enfermera de la estación, me apresuré a ir. De camino, el corazón me latía con fuerza. Tan rápido que sentí como si me doliera todo el cuerpo. Cuando llegué, la escena era un tanto caótica. Mis padres biológicos lloraban desconsoladamente, las máquinas pitaban y el personal médico trabajaba incansablemente. Me quedé paralizado con todo el cuerpo rígido. Hasta que el monitor cardíaco emitió una alarma aguda y prolongada. Daniel había fallecido. Mi madre biológica se desplomó en el suelo llorando. Mi padre biológico la arrastró hasta la cama de Daniel, llorando a gritos. Estuve aturdida un buen rato antes de acercarme lentamente a Daniel. Antes de que pudiera pasar las imponentes figuras para verlo por última vez, una bofetada me tiró al suelo. Mi madre biológica se abalanzó sobre mí golpeándome con fiereza. Es todo culpa tuya. Tú, maldita criatura. ¿Por qué no fuiste tú quien murió? ¿Por qué mi hijo tiene que sufrir este dolor? Eres tú, todo tú. Niño desalmado, eres quien mató a mi hijo. La gente que nos rodeaba nos separó apresuradamente. Mi padre biológico, aunque no tan irracional como mi madre biológica, me miró con absoluto disgusto. Vete, no queremos verte. Déjame echar un último vistazo. Me agarraron del pelo y me empujaron fuerte. Sal de aquí ya. Ya he olvidado cómo me fui. Solo recuerdo que cuando reaparecí en la sala de espera del quirófano, despeinado, todo el personal médico que pasaba me preguntó qué había pasado. Al ver mi silencio, atendieron mis heridas con discreción y luego cada uno volvió a su trabajo. Debido a la repentina partida de Daniel, cada segundo que pasé esperando fuera del quirófano se volvió insoportablemente angustioso. Por suerte, la cirugía de Félix fue un éxito. Tras encontrar una breve redención, sollocé desconsoladamente en la escalera. Cuando Félix despertó y vio las heridas en mi cara, se llenó de ansiedad. Al enterarse de que Daniel se había ido tras un largo silencio, me apretó la mano con fuerza y me dijo con seriedad que de ahora en adelante lo tendría. Como el costo de la cirugía ya se había pagado por adelantado, como se había acordado, no hubo problemas económicos hasta que Félix recibió el alta. Después de eso, también intenté contactar con mis padres biológicos. Pero solo recibí insultos. Después de hacer 2 llamadas, corté completamente el contacto con ellos. La salud de Félix se recuperó bien. Volvió a dedicarse a estudiar intensamente. Yo también me dediqué de nuevo a mi ajetreado negocio de decoración de uñas. Unos meses después, recibí una tarjeta de identificación que me convirtió en adulto 2 años antes. Pero para entonces, ya era inútil. Félix y yo luchábamos por crecer de forma descontrolada. A Félix le iba muy bien en la escuela, todos decían que seguro entraría a la Universidad de Tsinghua. No me importaba a dónde quisiera ir, solo me importaba la matrícula y los gastos de manutención que necesitaría para la universidad. Cada vez que me oye hablar de esto, frunce el ceño y niega con la cabeza en señal de desaprobación. Mandy, ¿puedes dejar de subestimarme? Ve a ver las puntuaciones de los mejores del pasado y el trato que recibieron después. Luego mira mis puntuaciones actuales. ¿Podrías ser un poco más amable contigo misma? Hay una chica que vive peor que yo. Lo aparté, no tienes ni idea. ¿Quién te hace esto? Estoy luchando por mi propio salón de uñas. Además, que suelas sacar buenas notas no significa que vayas a sacar la misma nota en el examen de admisión a la universidad. Date prisa y cocina, deja de molestarme. Félix refunfuñó mientras me guardaba las herramientas. Solo tú dirías eso. Es solo un estudio. En cuanto llegue la bonificación, te montaré un gran estudio, podrás contratar a más gente y serás el jefe. De acuerdo, de acuerdo. Mandy, ¿no me crees? Sion, date prisa y empieza a cocinar. Todavía me quedan varias armaduras por terminar, así que mejor quítate del medio. Sin duda te nombraré jefe. De acuerdo. Me aseguraré de que tengas una buena vida. De acuerdo. Estaba insatisfecho con mi actitud superficial, mirándome sin la mayor seriedad. Mandy, sin duda te haré feliz. ¿Qué demonios te pasa hoy?
Félix, volviendo de repente a la realidad, se sonrojó al instante y se levantó apresuradamente. Voy a cocinar. Al verlo huir presa del pánico, bajé la cabeza y fruncí los labios en silencio. Justo cuando todo parecía ir bien. Justo cuando creía que por fin podría retomar con paso firme una vida normal y tranquila como todos los demás. El destino me jugó una mala pasada una vez más. Félix se metió en problemas. De camino a casa el viernes por la noche, lo apuñalaron varias veces mientras intentaba salvar a una niña que casi fue agredida. Para cuando llegué al hospital, la ambulancia que lo trajo estaba llegando. Doctor, tiene que salvar a mi hermano. ¿Solo usted? ¿Y los demás familiares? Solo yo, solo me tiene a mí. Por favor, tiene que salvarlo. Félix seguía sin poder levantarse de la mesa de operaciones. Un cuchillo le había atravesado el corazón. La niña rescatada seguía llorando, disculpándose conmigo entre lágrimas. Cuando la policía la interrogó sobre los detalles, dijo no saber nada, solo que Félix apareció de repente y sin dudarlo, se abalanzó sobre el agresor. En la ambulancia no dejaba de pedir disculpas. Llamar. Mandy. Él seguía diciendo, Mandy, lo siento. Me quedé allí paralizada. No dejé escapar ni una sola lágrima. Félix se había reído de mí antes, llamándome llorona. Pero ahora, no podía llorar en absoluto. ¿Perdón? ¿Perdón por qué? ¿Por dejarme sola o por no escuchar mis gritos de auxilio de inmediato ese año? Ya te lo dije, Ethan es un mentiroso y Félix un tonto. Familiar, ¿hay alguien más a quien debamos avisar? No, no hay nadie. Solo me tiene a mí. Tú eres suya. Hermana. Y así, sin más, mi otro hermano menor se fue. Ese año, tenía 17 años. Todavía me faltaba un mes para cumplir los 18. Al final, no podía aferrarme a nada. La tercera vez que fui al crematorio. Esta vez, era para traer a Félix a casa. Pensé que me derrumbaría. Pero la verdad fue que mantuve la calma. Manejé todo con calma. Una vez resuelto todo, usé el dinero que con tanto esfuerzo había ahorrado trabajando duro para comprar 4 pequeñas parcelas adyacentes en el cementerio, y envié allí a la señora Margaret, Ethan y Félix. Después de todo eso, tomé el dinero restante y me di el gusto de comer bien. Para mi 18º cumpleaños, solo compré un vestido precioso y un pastel con una carta dentro. Luego fui sola a la orilla del río. Señora Margaret, hoy cumplo 18. Este vestido se ve bonito, ¿verdad? Siempre decías que me comprarías un vestido de princesa cuando cumpliera 18. Considéralo un regalo, ya que nuestros gustos son prácticamente iguales. Ya tengo 18. No, según mi identificación, debería tener 20. Pero pase lo que pase, Ethan, soy adulta. Ethan, lo sabes, ¿verdad? Me gustas. Al principio pensé que si me lo confesaba cuando fueras adulto y te rechazaran, estaría bien. Podría confesármelo de nuevo cuando fuera adulto. Pero nunca imaginé que no tendría ni una sola oportunidad. Ethan, mentiroso. Probablemente ya hayas visto a ese idiota de Félix. Mejor grítale más fuerte, despierten a ese idiota. ¿A quién exactamente le hizo daño? La señora Margaret ya lo dijo, si hay algún problema, llamen a la policía. ¿Quién le dijo que se apresurara a hacerse el héroe? Olvídalo, no confío en tus habilidades. Entonces iré a preguntarle yo mismo qué está pensando de verdad. Ha pasado tanto tiempo y ninguno de ustedes está dispuesto a entrar en mis sueños. Está bien, si no quieren venir, iré a buscarlos. Me sequé las lágrimas, sonreí y me puse de pie. Sin dudarlo un instante salté al río tranquilo. Ni se les ocurra quitárseme de encima. Densas burbujas seguían subiendo. Un rayo de luz blanca atravesó el agua turbia. Por fin, vi a la familia que atormentaba mi alma y mis sueños. Mandy. Mandy. Gritaron mi nombre a gritos, ahuyentando el miedo a la muerte. En ese momento finalmente logré la realización que anhelaba.